En el libro ¿Qué es lo virtual?, del autor Pierre Levy, el capítulo 9 lleva por título El cuadrívio ontológico, la virtualización, una de las tantas transformaciones. En este capítulo, él nos plantea que la virtualización no es ni una desaparición en lo ilusorio, ni una desmaterialización, sino que es un concepto que debe asimilarse desde la desustanciación. La desustanciación la debemos relacionar más con el concepto de desterritorialización, y él menciona también que debemos precisamente asimilarlo desde el efecto Moebius. El efecto Moebius consiste precisamente en el espiral, en cómo los elementos internos y externos de este espiral, que es infinito, que no tiene un punto de fin, ¿no?, determinado, como los elementos que lo componen tanto externa e internamente empiezan a organizarse. Por eso, en esta introducción al capítulo, lo que él intenta precisamente decirnos es que la virtualización pues no tiene ni territorio, ¿no?, ni es un concepto que podamos señalar precisamente con objeto o desde una mirada absolutamente subjetiva, o amarrarlo a una sola definición, ¿no?, sino que precisamente él trata de poner en evidencia que este es un concepto donde todo empieza a entrelazarse. Por eso también nos habla de la subjetivización y de la objetivización. Esta subjetivización es la implicación de dispositivos tecnológicos, semánticos y sociales en funcionamiento físico y somático individual. La objetivización es la implicación mutua de actos subjetivos en el curso de un proceso de construcción de un mundo en común. Subjetivización y objetivización son movimientos complementarios, ¿cierto?, en una virtualización o de la virtualización como tal. O sea que podemos decir que tanto subjetivización como objetivización en este campo se entrecruzan. No podemos hablar que esas relaciones subjetivas u objetivas, van independiente, sino que todos los elementos que entran a jugar en cada uno de estos conceptos empiezan a entrecruzarse para poder dar sentido o poder ser reconocidos dentro del mundo de la virtualización como tal. Al considerar aquello que la subjetivización y la objetivización hacen, podemos decir que precisamente ellos son nodos fluctuantes de acontecimientos, y estos acontecimientos se intercalan y se envuelven recíprocamente. La virtualización como tal, nos plantea el autor, no es un fenómeno reciente, ¿no? La especie humana se ha constituido en y por la virtualización. Ese proceso de virtualización, él nos plantea que se puede analizar en tres tipos de operaciones. Esas operaciones son las gramaticales, son las dialécticas y las retóricas. Las gramaticales se refieren precisamente a esa doble articulación. Las dialécticas son las situaciones, se refieren a las situaciones, al establecimiento de relaciones de correspondencia, y las retóricas son la emergencia de mundos autónomos, la creación de dispositivos, de signos, de cosas y de seres independientes de cualquier referencia de una realidad previa a toda utilidad, ¿no?
Por medio de esas operaciones retóricas, la virtualización desemboca en la recomposición de nuevas ideas y formas a la vez. En composición y la recomposición de esas nuevas ideas y formas, la operación de maneras, se da una operación de maneras originales, y el crecimiento de máquinas con memoria y del desarrollo de sistemas de acción como tal. El objetivo de este libro es la virtualización, es decir, que se enfoca a los diversos movimientos y procesos que conducen a lo virtual y cómo estos se oponen a la actualización. Ya esa oposición entre virtual y actualización la desarrollaremos más adelante. Sin embargo, lo real, lo virtual, lo actual y lo posible son complementarios y son conceptos que están íntimamente ligados, ¿no? Y que hacen parte precisamente de esta virtualización. En realidad, estos son indisociables y juntos forman una especie de dialéctica. Antes de pasar a desarrollar los 4 modos de ser y las 4 travesías, que son los apartados de este capítulo, trataremos de encontrar relación entre el título y lo que se va a exponer seguidamente. El quadrivium, o vía cuádruple, es un término acuñado del siglo VI después de Cristo para designar a los estudios científicos que debían seguir al trivium. El trivium se enfocaban al estudio de la gramática, la dialéctica y la retórica, mientras que el quadrivium se enfocaba al estudio de la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Este programa de estudio, trivium y quadrivium, eran los que componían los 7 pilares de la sabiduría. Este fue seguido por las facultades de arte de la Edad Media Europea. Tal vez el autor nos lo presenta en el capítulo 9, haciendo relación con estos 4 modos de ser y estas 4 travesías. Tal vez para que reflexionemos un poco sobre lo que podría ser un quadrivium contemporáneo, desde lo real, lo posible, lo actual y lo virtual. A continuación daré una explicación de los 4 modos de ser: lo posible, lo real, lo actual y lo virtual. Lo posible y lo virtual tienen un rasgo común que explica la confusión tan frecuente entre ellos. Los dos son latentes, no manifiestos, o sea que anuncian futuro. En cambio, lo real y lo actual son ambos patentes o manifiestos, o sea que están aquí, ahora. De aquí surge el interrogante: ¿cómo comprender ahora la diferencia que los separa? Lo posible y lo real, y por otro lado lo virtual y lo actual. Lo real se asemeja a lo posible, mientras que lo actual responde a lo virtual. Lo virtual viene a ser una situación subjetiva, una configuración dinámica de tendencias, de fuerzas, de finalidades y de obligaciones que resuelven una actualización. La actualización es un acontecimiento en el sentido pleno del término. Un acto se ha cumplido aunque no esté predefinido en ninguna parte y aunque en contrapartida modifique la configuración dinámica en la que se adquiere su significación. La articulación de lo virtual y de lo actual anima la misma dialéctica del acontecimiento del proceso del ser como creación. La realización
selecciona entre posibles predeterminados y ya definidos, y puede decirse que lo posible es una forma a la cual una realización confiere una materia. Esta articulación es la forma y la materia caracterizan un polo que se llama sustancia, opuesta al polo del acontecimiento. Lo real es la sustancia, la cosa en ella subsiste, resiste. Lo posible recela de las formas no manifiestas, aún durmientes, o sea que están escondidas. Ellas insisten. Lo virtual no está aquí, su esencia está en la salida, cuando ella existe. Por último, lo actual, manifestación de un acontecimiento, es cuando llega, es su ejecución, es la circunstancia. Siguiendo con el capítulo que nos correspondió, el quadrivium ontológico, la virtualización, una de tantas transformaciones, procederé a abordar el subtítulo Las cuatro travesías. Anteriormente, María Eugenia nos estuvo hablando sobre los 4 modos de ser, ¿cierto? Los explicó de forma individual y lo relacionó teniendo en cuenta cosas que tienen en común. Por ejemplo, que lo posible y lo virtual son latentes y que lo actual y lo real son manifiestos, que lo posible es una forma a la cual una realización confiere una materia. Por lo menos esta articulación de la forma y de la materia caracteriza un polo de la sustancia opuesta al polo del acontecimiento, es decir, la articulación entre lo virtual y lo actual. Las 4 travesías ya van a tomar estos modos de ser como la circulación constante entre ellos, ¿sí? Y el término travesías es de acuerdo al paso que hay de un modo de ser a otro, ¿sí? Cómo pasamos de lo real a lo posible, de lo posible a lo actual y de lo actual a lo virtual. Ya no con estos, ya no dichos de este modo, sino dichos como realización, como potencialización, como actualización y como virtualización, ¿cierto? El autor sugiere hacer una relación, una analogía entre el quadrivium ontológico, que son estos modos de los que estamos hablando, y las 4 causas de Aristóteles. Estas 4 causas son la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Voy a explicarlos un poco antes de entrar a hacer la relación. La causa material es aquello de lo cual algo nace, aquello de lo cual algo surge o llega a ser. Es algo totalmente indeterminado. La causa formal es la esencia del objeto, la esencia del ser. Esta causa determina la materia. La causa eficiente es el agente que actúa, ¿sí? El agente de la acción. Y la causa final es la realidad, el fin hacia el cual un ser se dirige. Es el acto perfecto, dice el autor, es la meta de un ser. Ejemplo, volviendo a la relación entre quadrivium y causas aristotélicas. Él pone, para tomar lo de las causas,
pone como ejemplo la elaboración de una estatua, ¿cierto? Entonces toma como causa material la selección de la piedra, toma como causa formal la definición de la forma que se le va a dar a la piedra, toma la causa eficiente, sería el escultor, y la causa final sería, por ejemplo, una iglesia, el patio de la universidad o bueno, el sitio para el cual se hizo esta estatua. Vamos a empezar a relacionar el cuadrivium ontológico con las causas aristotélicas. ¿Desde qué punto? Desde la temporalidad y desde la causalidad, que es lo que corresponde a Aristóteles, ¿cierto? Entonces, comencemos con la realización. La realización se puede asimilar a la causalidad material, ¿cierto? Alimenta con materia una forma preexistente. Su temporalidad es lineal, mecánica y determinista. La realización sigue la pendiente del segundo principio de termodinámica, lo coloca el autor, según el cual el crecimiento de la entropía en un sistema cerrado es inevitable. Bueno, investigando un poquito sobre la entropía, se refiere a la parte no utilizable de energía contenida en un sistema o en la materia. Es decir, en el momento en que la roca, por decirlo así, es destinada para ser estatua, pierde todas las posibilidades que tenía de ser otra cosa. Por eso dice que la temporalidad que realiza consume y hace caer el potencial. Sigamos con la potencialización. Su causalidad es formal, es un paso de lo real a lo posible, produce orden, información, reconstituye los recursos y reservas energéticas, hace un proceso inverso al de la entropía, ¿sí? Mientras la entropía hace caer el potencial, ¿sí? Que no usan ya la energía, todas las posibilidades de la energía de la materia. En la potencialización las posibilidades, por el contrario, se elevan, ¿cierto? Ya teniendo el agente, el escultor, por decirlo así, la piedra, tiene 1000 opciones para determinar la forma, para crear. La temporalidad de la potencialización es el trabajo, y como les decía, pues las opciones aquí son infinitas. Bueno, entonces ya hablamos de la realización y la potencialización. La realización y la potencialización pertenecen al orden de la selección, que si volvemos a los 4 modos de ser que nos exponía María Eugenia, los situaban dentro de la sustancia, ¿sí? Mientras tanto, la actualización y la virtualización, que en este cuadro los teníamos en el acontecimiento, aquí pertenecen al orden de la creación, ¿sí? Tienen una relación ahí. Bueno, sigamos con la tercera transformación, que sería la actualización.
La actualización dice que inventa una solución para el problema planteado por lo virtual. No solo reconstruye recursos como lo hace la potencialización, ni pone una forma a disposición de un mecanismo de realización, sino que la actualización inventa una forma, ¿sí? Crea una información totalmente nueva. Su causalidad es eficiente, dado que el obrero, el escultor, el ser vivo que se enfrenta a la materia es capaz de interpretar y no es un simple ejecutante. Él puede enfrentar problemas improvisando para darles solución. Hace posible lo que la virtualización exige. Su temporalidad es el trabajo. La virtualización, por último, la virtualización va más allá del simple acto, del aquí y del ahora. La virtualización llega al problema, a las finalidades que inspiran el acto, al igual que la causa final de Aristóteles. Es fuente de los tiempos, de los procesos, de las historias, porque sin determinarlas dirige las actualizaciones. Es decir, la virtualización no determina a la gente en la potencialización y en la actualización cómo debe él ejecutar, cómo debe utilizar sus recursos. No le determina los procesos, pero de acuerdo al devenir exige a este agente para que ingenie una forma eficiente y adecuada de lograr lo que la virtualización está pidiendo. La virtualización, en conclusión, tiene una causalidad final y su temporalidad es la eternidad. En conclusión, pues todas las transformaciones son necesarias y complementarias unas de otras, no actúan individualmente. Bueno. Para dar continuidad al propósito de esta actividad, entraremos entonces a hablar del capítulo de Simón Ramo, La nueva educación, en el libro El hombre máquina. La idea central en la introducción de este capítulo es que hay una rápida transición hacia un mundo nuevo. En esa rápida transición hay dos características puntuales. Una, que el hombre aprenderá sobre la energía de la naturaleza y su liberación. Y con esto, precisamente, el autor plantea que el hombre podrá destruir la civilización como tal. Otra de las ideas muy fuertes que plantea en esta introducción es que el mundo tiene una amenaza latente, y que es la de ser dominado por el progreso tecnológico. A continuación, entraremos a desarrollar los tres apartados que se plantean en El hombre máquina, el capítulo de la nueva educación. Esto con el fin de presentar la relación entre el capítulo del cuadrivium ontológico y la nueva educación, que es el objetivo principal de este ejercicio virtual. Bueno, siguiendo con el texto del hombre y las máquinas de Simón Ramo, les hablaré del subtítulo de Considerando las necesidades. En este subtítulo, el autor empieza a plantearnos
unas situaciones a modo de ejemplo para ilustrarnos cómo las máquinas, cómo los dispositivos automáticos, la tecnología como tal, complementan o más bien están desplazando y reemplazando las funciones que el hombre desarrolla en la industria, ¿cierto? Nos muestra cómo estas máquinas están siendo más eficientes, más rápidas, por encima de la capacidad de nuestro cerebro y por encima de lo que pueden percibir nuestros sentidos, ¿cierto? En cuanto a la vista, en cuanto a la audición. Él resalta entonces la superioridad de una computadora para hacer operaciones matemáticas en centésimas de segundo, la capacidad de las armas tecnificadas que se usan en una situación de conflicto, de guerra, para responder de manera eficiente, primero sin poner en riesgo la vida de nadie y segundo, pues sin ser maniobradas por el hombre, ¿cierto? Pero a la vez siendo precisas. El crecimiento de los negocios, que es otra parte que nos plantea, y la industria crea la necesidad de adquirir técnicas automáticas para realizar labores organizativas y administrativas, ¿cierto? Es tal el crecimiento de la industria que el operar de la mente se hace insuficiente para acoger todos los datos que una gran empresa contiene. Nos dice también el autor que no es necesario un descubrimiento a gran escala, colocando como referencia los descubrimientos de Einstein, para reemplazar las actividades que hacemos hoy día, que basta con proyectar los sistemas mecánicos y electrónicos para que nuestras actividades, las actividades que realizamos, se hagan mejor. Y de ahí surjan más cosas, ¿cierto? Está en constante progreso. Hay un rápido y agresivo avance científico que va en aumento, al igual que el aumento en la crisis de la educación, así lo plantea. ¿Por qué? Porque la atención está centrada en la sociedad técnica. Los científicos están saliendo de las universidades y las escuelas secundarias y se están uniendo, están siendo parte de esta sociedad técnica. Por ende, el ritmo educacional no ha sido ni será fácil de mantener. Entre las necesidades que se destacan, que yo encuentro que se destacan, está la de lograr una estabilidad entre el interés por lo técnico y por la educación, al igual que la asignación equitativa de los recursos económicos, que veo yo que es donde más sufre la educación, los cuales, pensados en el mundo altamente técnico, son necesarios. Pero pensados para la educación, los recursos que se exigen siempre son demasiados. Entonces, de ahí que los maestros tienen mal pago y de ahí que al no tener una buena remuneración, pues el interés por ser maestro de parte de un científico no va a ser mayor cosa, no va a ser el más grande, pues. Esta estabilidad es necesaria para evitar ser esclavizados por unos pocos al mando de las máquinas, como lo dice este autor. Es necesario promover la educación y erradicar la ignorancia. Sobre todo es necesario adquirir la capacidad de comprender este mundo altamente técnico
y que evoluciona a diario y ajustarnos a él. Ahora abordaré el texto de Simón Ramo desde el subtítulo Una nueva técnica de la educación. La educación debería progresar con los avances tecnológicos y los dedicados a la moderna ingeniería deberían ayudar a los procesos. Lo que hace falta es una técnica de la educación que se adecúe al mundo que nos espera. ¿Cómo será la escuela secundaria en una época con una sociedad técnica? Las posibles discusiones se pueden presentar de muchas formas. El autor nos propone un ejemplo, pero no nos lo recomienda hacer. Considero que el autor, después de realizar toda una descripción sobre cómo sería una nueva técnica de la educación, concluye que esas operaciones y actividades realizadas por las máquinas son las que un docente elabora en su hacer día a día. Y el costo de este capital humano no llega ni a un 5% del costo que tendría que montar los sistemas descritos por el autor en una escuela. El costo sería altísimo con las máquinas y con todos esos equipos. Este despliegue que hace el autor muestra el desequilibrio existente entre tecnología y educación, donde no solo basta con usar más aparatos tecnológicos, sino que se requiere una validación y una valoración del maestro y abrir el espacio del diálogo con la tecnología para beneficio de ambos. A continuación trataremos de establecer la comparación entre los dos capítulos que hemos presentado en el desarrollo de este video. Primero que todo, esta comparación vamos a realizarla teniendo en cuenta dos puntos que se tocan precisamente en el capítulo de la nueva educación en el hombre-máquina. Estos puntos son el concepto de sociedad técnica y la propuesta de una nueva técnica de la educación. En esta nueva técnica de la educación se plantea un ejemplo donde la relación alumno-profesor muta por completo frente a las necesidades, frente al desarrollo de las prácticas y a las dinámicas de aprendizaje. Y en cada uno de estos campos se puede reconocer los cuatro modos de ser, las cuatro travesías, e incluso se puede reconocer las cuatro causalidades que plantea Pierre Levy en su capítulo 9. En una sociedad técnica podríamos decir que la realización y la potencialización se manifiestan en esta sociedad en la forma como se asume las nuevas tecnologías en una temporalidad concreta y cómo frente a ese uso y manejo de las tecnologías se les encuentran nuevas posibilidades que a la vez se amarran como sustancia de una nueva sociedad. En esta sociedad técnica, además, frente a las necesidades que se crean en respuesta a las potencialidades y las realizaciones que tiene el desarrollo de un periodo tecnológico, como podríamos llamar ese tercer periodo, donde las necesidades y el estudio del arte, de lo cual habla Simón Ramo en su capítulo de la nueva educación, podemos decir que en ese periodo tecnológico la actualización aparece como el proceso que inventa una solución, ¿cierto? O crea una información nueva para los problemas y preguntas que surgen de las nuevas necesidades. En esta actualización
de la sociedad técnica se dibuja una historia. Y esta historia, pues a la vez es un proceso, ¿no? Y es ese proceso el que teje el sentido de esa nueva forma. Esta actualización a la vez llevaría a que la virtualización se haga presente en las extensiones o mutaciones que esta sociedad técnica plantee como nuevas formas de ser y estar en ese periodo de la humanidad. Pues al ser la virtualización esta creadora por excelencia, se podría decir que es ella quien traza el mapa de los pilares sobre los cuales se desarrolla esa nueva sociedad. Cuando se plantea una técnica de la educación, se realiza una taxonomía de las necesidades que aparentemente encarnaría la escuela en una sociedad técnica. Esto pues pensando en el ejemplo que desarrolla Simón Ramo. Y de acuerdo a cómo el autor va construyendo la idea de esa nueva técnica de la educación, podríamos reconocer en cada una de las fases de este proceso y de esta dinámica las transformaciones de las cuales Pierre Levy nos habla. Sin embargo, hay que tener claro que sea cual sea el fenómeno que se nos presente, las travesías y los modos de ser estarán manifiestos en el proceso y planteamiento de aquel fenómeno. De esta forma, entonces, lo que nosotros planteamos como comparación de los dos textos desarrollados y leídos es que estos dos autores, cada uno tiene una postura frente a este periodo en el cual nos estamos moviendo, ¿cierto? Y desarrollando con una cantidad de preguntas sobre las nuevas tecnologías y cómo éstas inciden no solamente en la escuela, sino en las dinámicas que componen toda una sociedad. Para nosotros, entonces, los dos textos no se oponen, sino que los dos textos nos presentan elementos que más que soluciones nos abren a preguntas sobre desde dónde podríamos nosotros empezar a construir ese engranaje para no sentirnos sin piso frente a las necesidades y frente a las demandas, tanto conceptuales como físicas, que deparan o que nos muestran estas nuevas tecnologías. Muchas gracias por su atención y esperamos que hayan quedado claros los conceptos del capítulo 9 y nuestra posición frente a la propuesta de comparar estos dos textos.